Les presentamos al licenciado Juan Pablo Merino Arredondo, quien es jefe de procesos en la Coordinación General de Inteligencia e Innovación Social del municipio de Tlajomulco. Adelante, licenciado. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. No sé si se me escuche bien. Sí, sí se escucha. ¿Sí? Ok. Pues nada, antes de comenzar me gustaría agradecerle pues al CUSEA y pues prácticamente el área de prácticas profesionales pues por esta oportunidad y pues espero que mi experiencia tanto a lo largo de la carrera como pues ya fuera de ella, ya en el mercado laboral, pues les beneficie a ustedes de algo. Compartirles un poquito de quién soy, cómo empecé a laborar y pues hay algunos tips y recomendaciones que yo les pueda dar para una vez que egresen. Pues miren, me presento un poquito, pues yo soy Juan Pablo, tengo 28 años, actualmente soy el jefe de procesos en la Coordinación de Inteligencia e Innovación Social en el Ayuntamiento de Tlajomulco. Yo prácticamente me encargo de las certificaciones internacionales del gobierno, pues gestionarlas, conseguirlas y mantenerlas, así como la cuestión relacionada con la revisión y supervisión de los procesos gubernamentales. ¿Esto a qué se traduce? Se traduce a que las cosas se hagan en tiempo y forma y con base a un procedimiento reglamentado y que esté dentro de los manuales de procesos, dentro del manual de organización y que sean procesos que nos apoyen y que nos ayuden a cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, que como bien sabemos, las personas que estudiamos la materia pública, pues es uno de los documentos más importantes o el documento rector de una administración pues municipal. Pues bueno, antes de entrar a la carrera, yo tenía muchísimas dudas, tenía muchísimas inquietudes, pues de mi futuro, pues qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar. Tenía muchas ganas de explorar muchas áreas. Empecé viendo planes de estudio con arquitectura, empecé también checando cuestiones en leyes, pero lo que a mí me ayudó mucho a escoger la carrera de Administración Gubernamental y Políticas Públicas fue una vez que yo fui a las fiestas de octubre y ahí había un módulo de información del gobierno del estado. Entonces yo me acerqué a ese módulo de información y les empecé a contar un poquito de todas las inquietudes que traía. Yo traía ahí como un tema un poquito más enfocado a dedicarme al sector público, pero no sabía qué estudiar al 100%, no sabía si irme por leyes o irme por ciencias políticas. Entonces, una de las personas que estaban ahí en el módulo de información me mencionó la carrera de Administración Gubernamental y Políticas Públicas y me dijo que prácticamente en esta carrera no se estudiaba para ser político, se estudiaba para ser un gestor público, un administrador del gobierno y un hacedor de políticas públicas, o en su caso, un implementador o un evaluador de las mismas. Entonces, prácticamente lo que hice después de esa reunión en las fiestas de octubre, pues me metí a mi computadora, investigué la carrera, descargué el plan de estudios y me gustó mucho. Me gustó que había muchas cuestiones que se relacionaban con muchos de los temas que yo quería ver, con contabilidad gubernamental, con políticas públicas. Me acuerdo que me fijé mucho en las especializaciones y había gobiernos metropolitanos, también contabilidad, transparencia. Entonces, la verdad fue una carrera que me llamó mucho la atención. Les digo, yo estaba como en tercero de secundaria aproximadamente y me decidí en ese momento por la carrera, me sentí muy seducido por el plan de estudios y pues prácticamente toda la preparatoria me enfoqué en obtener un muy buen promedio pues para tener un buen puntaje al momento de hacer el examen. Muchas personas me decían, no, pues es que si quieres tener un muy buen puntaje tienes que tener un muy buen promedio y un buen examen, otros decían que valía más el examen, otros decían que el promedio. Yo lo que hice fue enfocarme en mi examen, enfocarme en mis calificaciones en la prepa y pues nada, yo sí tenía muy
muy en mente que quería estudiar esto desde tercero de secundaria y pues bueno, entré, tuve un muy buen puntaje y pues fue a la primera. Fíjense que yo al principio tenía miedo porque no sabía qué tanta incidencia tenía la carrera en el sector público, no sabía qué tantos administradores gubernamentales había dentro de las administraciones públicas. Pero eran más mis ganas de estudiar, eran más mis ganas de poder hacer algo a la ciudadanía desde un punto de vista no político, sino un poco más administrativo, que todos esos miedos pues quedaron un poquito de lado, me enfoqué mucho en entrar en la carrera y pues tratar de ahí sortear un poquito esos miedos. Una vez dentro de la licenciatura, una vez dentro del CUSEA, que la primera vez que yo fui al CUSEA me sorprendí mucho de las instalaciones. Yo tenía una idea de la UDG pues muy diferente. Yo pensaba que pues todo lo que se dice de las universidades públicas, que hacía falta presupuesto, por así decirlo. Pero realmente cuando llegué al CUSEA me llevé una muy bonita sorpresa porque es un centro muy bonito, es un centro muy verde, es un centro que tiene mucho espacio, es un lugar en donde puedes hacer tareas prácticamente en muchos lugares. Yo me acuerdo que a mí me sorprendió mucho la biblioteca, se me hizo muy bonita y también en donde está el auditorio central actualmente, antes había un lugar que se llamaba Line o Lime, en donde tú podías ir, reservar un espacio y ahí hacer proyectos, trabajar, estudiar, hacer alguna exposición con tus compañeros, algún proyecto final. Entonces, eso me llamó mucho la atención de las instalaciones, que eran muy funcionales pues, para mi perspectiva, ¿verdad? Una vez dentro de la carrera, no les voy a mentir, mi coco siempre fueron las matemáticas. Entonces, sí le sufrí un poquito con las matemáticas porque, pues, no se me dan los números, la verdad. Y yo me acuerdo que dentro del plan de estudios, por así decirlo, había un examen que era mate cero, creo que era un curso así. Yo no lo hice, yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a aventar la materia de matemáticas uno rápido, la pasé, pero yo creo que esa sí fue una de las que me costó más trabajo en el principio, pues. Y también, fíjense que yo tenía un tema. A mí se me hacía muy frustrante, muy al principio, muy al principio, se me hacía muy frustrante que la mayoría de las materias eran de tronco común. Y yo decía, bueno, ¿cuándo voy a empezar a disfrutar la carrera? ¿Cuándo voy a empezar a ver temas relacionados 100% con mi carrera? Y eso al principio sí me desmotivó un poquito, pero me acuerdo muy bien que uno de los maestros que estaban ahí impartiendo clases, que era el maestro Mario Ramos, no sé si sigue impartiendo clases todavía por ahí, pero bueno, él nos dio la clase de ciencia política. Me acuerdo que yo la tomaba todos los viernes, como 4 horas, de 7 a... No, es que no me acuerdo si eran 4 horas o eran 2. Me acuerdo que yo entraba a las 7, salía a las 9, había un receso y muchas veces nos quedábamos un poquito más de clase, pero muchas otras veces nos íbamos a las 2 horas. Entonces no me acuerdo si eran 4 horas forzosas, pero nos regalaban 2 para hacer proyectos o eran 2 y les regalábamos nosotros un poquito de tiempo. No me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que en esa clase nos explicó Mario Ramos que prácticamente teníamos que soltar un poquito todos los prejuicios que teníamos y empezar a ver en cada una de las clases lo enriquecedor y lo que nos podía aportar. Yo no lo entendía, yo la verdad estaba muy frustrado porque yo quería ver temas ya de la carrera, yo ya quería ver pues estrategias políticas, de administración enfocadas al gobierno. Pero una vez que dejé de lado como ciertos prejuicios y dejé que la carrera se llevara poco a poco, le fui empezando a agarrar cariño y créanme que al tercer semestre, perdón, todo cambió. Empezaron las clases que a mí me gustaban. Me acuerdo mucho que en tercer semestre empecé con la clase de diseño de políticas públicas con el maestro Abel Mercado.
fue una de las clases más bonitas que tuve, me gustó muchísimo su clase y empezaron ya las clases pues más complejas. Me acuerdo muy bien que pasaron los semestres y una de las clases que me llamó muchísimo la atención fue la de evaluación de políticas públicas. También fue una clase que me gustó muchísimo porque es justo de lo que actualmente me dedico. A lo que actualmente me dedico, pues es checar las políticas públicas vigentes en el municipio, checar los programas y ver qué se les puede mejorar, si están funcionando, etcétera. También me acuerdo mucho de una maestra que era la maestra Patricia Murrieta Cummings, que con ella creo que tuve de las mejores clases de la carrera y totalmente agradecido por todo, pues nos aportó, por todo lo que nos dio. Creo que es una muy buena maestra. Y a ella la recuerdo con muchísimo cariño y ella me dio muchas bases estadísticas dentro de las cuestiones y programas estadísticos que actualmente eh, puedo decir que mi experiencia en la área desde el principio, ahorita ya en retrospectiva, a partir del tercer trimestre, por los maestros, por la calidad de maestros que había. También me acuerdo mucho del doctor Cristian Sánchez Jauregui, que él estuvo como encargado de despacho del Instituto en Investigación y Políticas Públicas y que actualmente pues trabaja como asesor de diputado aquí en el Congreso de Jalisco. No sabemos aprovechar. Muchas veces decimos, este maestro nomás viene a dejarme tareas y proyectos, cuando en realidad son personas, son maestros que tienen experiencia y que tienen mucho que aportar, tienen mucho que decir. En esta carrera sí me llevé muchas sorpresas muy interesantes con maestros, realmente que les estoy agradecidos, mis respetos. Destacó obviamente a Murrieta Cummings, que es extraordinario. Diferencias de perspectivas, por diferentes ideologías, pero le estoy tan agradecido por eso que mi pensamiento crítico fuera distinto. Me hizo pensar y replantearme muchas de las cuestiones que yo daba por sentado y que decían son absolutas, son verdades absolutas y pues prácticamente pues no lo eran. Con ella aprendí a que todos tenemos una voz y que todos tenemos ideas diferentes y no por eso somos ni buenos ni malos. Hay que aprendernos a respetar y desde el respeto, créanme que se construye política de forma muy positiva. Fíjense que dentro de la carrera había muchos compañeros que yo veía que nada más se dedicaban a la fiesta y a todos los jueves vámonos al, ¿cómo se llama el lugar donde iban? La tarea creo que se llamaba, o el River, algo así. Y se iban todos los jueves para allá. Y eso era lo que les motivaba, o sea, irse de fiesta, irse de peda todos los jueves, no entregar nada. Cuando realmente estábamos estudiando una carrera muy bonita, una carrera que tiene muchas posibilidades si nos sabemos enfocar. No estoy diciendo que la vida social y las redes sociales sean negativas, pero si ya tenemos la oportunidad de estar estudiando en una universidad como lo es la Universidad de Guadalajara, pues yo siempre dije, pues hay que tomar esta oportunidad y pues hay que estudiar. Habrá momento en el que podamos salir a divertirnos, salir de fiesta. Les digo, yo soy una persona que hasta la fecha sigo siendo una persona muy social, pero logré dentro de la licenciatura encontrar un equilibrio entre la fiesta, entre los amigos, entre las salidas y lo académico. Y eso me ayudó muchísimo a pues poder avanzar, a poder sacar la carrera. Y creo que ese balance realmente me sirvió mucho porque pues los resultados fueron muy buenos. Yo me gradué por excelencia académica, fui el promedio más alto de mi generación en ese momento, al momento de graduarme.
Pero también, gracias a el empeño que le puse a las clases, me hice de muy buenos contactos con los maestros. Los maestros me buscaban mucho para apoyarles con proyectos de investigación, con publicaciones de libros, todo una cuestión de sucesos que hizo que yo tuviera un background institucionalmente hablando, que habló muy bien por mí al momento de conseguir trabajo. Entonces, creo que es muy importante tener un balance y un equilibrio en todo lo que hacemos. Es muy importante tener amigos, es muy importante divertirnos porque estamos en la edad de eso, justo en los mejores años de nuestras vidas. Somos jóvenes y creemos que nos podemos comer el mundo y sí lo podemos hacer, pero hay que tener un equilibrio. Si tú tienes clases todos los días, bueno, de lunes a viernes, pues enfocarnos en nuestras clases de lunes a viernes, ya llegará el fin de semana para salir, divertirnos y pues pasarla bien. Yo creo que aquí es donde muchos de los estudiantes, y se los digo porque también soy encargado aquí en el gobierno de los prestadores de servicio social, y yo me doy cuenta que los estudiantes, no quiero decir todos, pero sí una muy grande mayoría, lo único que quieren es pasar la materia y obtener el papelito. ¿Ok? Está bien, cada persona tiene sus objetivos, tienen sus perspectivas, pero yo les voy a decir una cosa, el título actualmente es nomás un papel. Es muy importante tenerlo, sí, porque nos da un sustento de haber egresado de una licenciatura, de tener estudios, es importante tenerlo, pero realmente lo que nosotros vamos a necesitar cuando entremos al mercado laboral es lo que sepamos hacer, la experiencia que tengamos. Y muchas veces está el miedo del estudiante una vez que se gradúa, que piensa que no sabe nada. Dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Créanme que una vez que se consigue entrar en el mercado laboral, se van a dar cuenta que la experiencia es lo que realmente se necesita pues en estos espacios. Por ejemplo, en el gobierno, sí te piden el título, que tengas estudios, dependiendo para qué puesto, pero prácticamente las actividades las vas a ir aprendiendo en la práctica, en la marcha. Pero la universidad nos da esas bases de pensamiento crítico, de pensamiento metodológico, para poder aprender dentro de nuestro trabajo lo que se requiere hacer aquí. No sé si me doy a entender. Yo se los pongo en contexto. A mí la clase de metodología de la información me ayudó muchísimo para desarrollar bases que actualmente utilizo en mi trabajo. Investigar, hacer predicciones, hipótesis, objetivos. Se trabaja en el gobierno con mucha cuestión de objetivos para el tema de las certificaciones internacionales. Entonces, a mí la universidad me dio mucho conocimiento base para aplicarlo en mi trabajo actual. Y a lo que voy es esto, si nosotros nada más vamos a la universidad a platicar con el compañero, a nomás salirnos de peda, no ponernos las pilas y desaprovechamos la oportunidad que tenemos de estar en una universidad como la Universidad de Guadalajara, que tiene a muchos docentes que actualmente se dedican al servicio público, si no aprovechamos eso, créanme que va a ser muy complicado más adelante. La universidad sirve para desarrollar pensamiento crítico, lógico y aparte hacer contactos. Los contactos es lo más importante que vamos a hacer en la universidad. Si tú llegas a la clase de un profesor que está dentro del servicio público y ese profesor te ve potencial, ese profesor te ve que le echas ganas, ese profesor ve que tienes aptitudes, créanme lo que más adelante ese profesor te va a buscar y te va a decir, oye, estás trabajando, oye, estás haciendo algo, oye, ¿te gustaría hacer el servicio aquí conmigo? Oye, ¿te gustaría hacer las prácticas aquí conmigo? Y créanmelo que poco a poco van a ir desarrollando experiencia. Pero aquí el chiste es echarle ganas, es ponernos las pilas, es entender que la universidad nos va a dar todas estas bases, no nos va a dar la llave completa para triunfar en la vida, porque también necesitamos poner de nosotros, pero sí nos va a dar todas estas cuestiones metodológicas, todas estas cuestiones críticas que necesitamos para poder salir al mercado laboral. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Está muy bien que tengamos una vida social
activa, que tengamos amigos, es súper importante, pero hay que enfocarnos en los momentos en los que nos tengamos que enfocar. Hacer las cosas que tenemos que hacer cuando las tenemos que hacer. Yo sé que suena muy raro y muy rimbombante y hasta medio tonta esta frase, pero si a mí me toca hacer hoy la tarea, pues hay que ponernos a hacer hoy la tarea. Ya mañana me podré ir de fiesta. Si a mí mañana me toca hacer el proyecto de investigación, hay que hacer el proyecto de investigación. Ya el sábado me saldré con mis amigos. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar siempre, pues, una dualidad en nuestra persona. Somos gente social, somos gente que nos gusta divertirnos, somos gente que, pues sí, estamos en nuestros 20 y queremos pasarla bien, pero pues también somos personas que necesitamos trabajar, somos personas que necesitamos tener un background de conocimiento para una vez que lleguemos al trabajo poder absorber lo que el trabajo requiere de nosotros. Entonces, sí es bien importante que como estudiantes tengamos, y digo estudiantes porque actualmente estoy estudiando para la maestría, es muy importante que como estudiantes tengamos pues esa dualidad, tengamos ese orden y tengamos pues esa coherencia con nosotros mismos. Cuando yo estaba en la licenciatura, no, gracias a Dios, pues yo tenía el apoyo completo de mis papás, entonces no tenía la necesidad de trabajar, pero uno de los profesores con los que yo estuve en el CUSEA, el maestro, el doctor Cristian Sánchez Jauregui, me acuerdo muy bien que yo estaba buscando dónde hacer el servicio social y me dijo que había un espacio en el Instituto de Políticas Públicas y Gobierno pues, para hacer el servicio social y que si se me veía ahí un potencial, pues podía yo entrar a laborar ahí con ellos. Entonces, yo me acuerdo que al final de la carrera yo ya había hecho las prácticas, había hecho el servicio y me quedó como un semestre en donde yo tuve la oportunidad de trabajar en el instituto. Entonces podría decir que al final de la licenciatura sí trabajé y sí estudié al mismo tiempo. Y fíjense que tener como este control de mis actividades, esta organización en mis actividades, esta coherencia de la que les hablaba de es ponernos a estudiar en los momentos que tengamos que estudiar, ponernos de fiesta cuando tengamos que ir de fiesta y ponernos a trabajar cuando tengamos que trabajar, me ayudó muchísimo para organizar mis tiempos, porque sí había momentos en los que el estrés me consumía, como no tienen una idea, desveladas haciendo proyectos, al día siguiente clase y después ir a trabajar, esto en el último trimestre. Entonces, lo que a mí me ayudó muchísimo sí fue organizarme, tener una organización de mi día. O sea, los lunes yo me acuerdo que iba a clases, salía de clases temprano, me ponía a hacer algo de tarea y después me iba al instituto. Y me acuerdo que dejaba los domingos como día exclusivo para descansar. También eso está muy bien, que tengamos un día, un momento en la semana en donde dejemos todo de lado y nos lo dediquemos a nosotros, porque también nos lo merecemos. Tenemos que aprender a lidiar con el estrés, porque aprender desde la universidad a lidiar con estrés, con tiempos de entrega pesados, nos va a ayudar a adquirir habilidades blandas como la responsabilidad, el trato a las personas, que más adelante nos van a servir pues, en el trabajo. Entonces, como una recomendación que yo les puedo hacer es, literal, agarren una agenda y pongan sus actividades de la semana, planifiquen y programen todas sus actividades, no las dejen al aire, tengan todo estructurado, porque yo sé que hay personas que desde el principio de la carrera estudian y trabajan, inclusive hasta son padres de familia. Yo me acuerdo que yo tenía una compañera, que era mamá, pero era de las mujeres más organizadas que he visto en muchísimo tiempo. Ella organizaba todo lo que tenía que hacer en su semana. La universidad, después iba a cuidar a su bebé y ahorita es una muy exitosa servidora pública. Hay que adquirir siempre estrategias que nos apoyen a que nuestra vida diaria sea mucho más sencilla. Entonces yo les recomiendo que agarren una agenda y se pongan a planificar, planifiquen.
organícense, organicen sus tiempos. Planifiquen todo, no les digo que planifiquen sus meses, planifiquen su semana. Y digan los tiempos, en tiempos de descanso, en tiempos de ocio, en tiempos de estudio, para el trabajo. Créanme que eso les va a ayudar muchísimo y les va a ayudar muchísimo también con las habilidades blandas. Yo aprendí muchísimo con mi agenda a ser mucho más responsable, a ser mucho más ordenado, ser mucho más puntual. Y esto lo adquirí justo en el último semestre de la carrera, cuando tenía que trabajar, cuando tenía que cerrar la carrera, o sea, a pesar de que yo no hice tesis, sí hice un proyecto de investigación muy pesado porque se iba a publicar como requisito de una de las clases que teníamos. Entonces, gracias a esta estrategia de la agenda, yo pude organizar muy bien mi tiempo y pude quitar un poquito de lo que a los estudiantes siempre nos condena, que es el estrés, el sobrepensar, el sobrehacer. Y con base en este tema, yo les puedo decir que muchos de los pensamientos intrusivos que llegamos a tener en la universidad siempre se quedan ahí como pensamientos, nunca suceden, nunca pasan. Entonces, yo lo que les digo es que disfruten mucho su tiempo pues en la universidad. Los que ya van a egresar, pues espero que tengan una muy buena transición de universitarios a estudiantes, pero sí les recomiendo mucho que utilicen las estrategias que tenemos al alcance, fáciles, digitales, agendas digitales, para que se organicen y que puedan distribuir muy bien sus tiempos, porque créanmelo, conforme vamos creciendo, más responsabilidades y más actividades, pero si nos organizamos, si sabemos cómo organizar nuestro día, cómo organizar nuestras semanas y cómo distribuir nuestros tiempos, créanmelo que va a ser lo mejor que les va a pasar. Y fíjense, ese fue mi primer empleo en el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, gracias a este profesor, que este profesor veía que yo le echaba ganas, este profesor veía que yo asistía a las clases, que hacía las tareas, que le ponía empeño. Entonces, pues sí, me acuerdo que llegué y empecé como ayudante de investigador. Me acuerdo que sacamos muchísimos temas muy relevantes porque justo cuando yo terminé la licenciatura empezó la pandemia. Entonces, todas las investigaciones se centraban en la pandemia. Y a raíz de esto salió un libro que está ahí en el Instituto de Políticas Públicas y Gobierno, que es Los efectos de la postpandemia en el mercado laboral de los jóvenes. Entonces yo me acuerdo que estábamos haciendo muchísima investigación de cómo la pandemia afectaba a los jóvenes en el mercado laboral. Entonces a mí me gustó muchísimo ese primer empleo porque realmente estábamos investigando cuestiones que estaban sucediendo. O sea, teníamos la pandemia encima, nosotros estábamos investigando cómo ese fenómeno afectaba en ese momento el mercado laboral de los jóvenes y de los recién egresados. Entonces, a mí me gustó muchísimo ese primer empleo porque tuve un acercamiento real con datos duros de lo que estaba pasando, pues al principio fue solo Jalisco y después fue ya a nivel México. Yo duré ahí que fueron 2 años. Después de esos 2 años en el instituto, a mí me busca el director del Canal 44. ¿Para qué? Para yo fungir como uno de sus asesores. Yo tenía en ese momento salía a los 22, yo tenía 24 años en ese momento y pues se me ofreció una oportunidad muy, muy bonita de ser el asesor del director del Canal 44, pero en la cuestión política. Yo me encargaba de investigar, hacer toda la investigación de los fenómenos políticos que sucedían alrededor del mundo, que podían ser utilizados por el Canal 44 pues para incentivar investigaciones, hacer reportajes, sacar noticias, etcétera. La pandemia pues todavía seguía, ya no como en sus inicios, pero sí estaban todavía los efectos, pues por ahí.
Y este segundo empleo me ayudó muchísimo con mis capacidades de comunicación. ¿Por qué? Porque en ese empleo yo tenía que hablar con muchísimas personas. Imagínense, un canal de televisión. Entonces, a pesar de que yo me dedicaba única y exclusivamente a asesorar al director, pues sí tenía mucha interacción con muchas áreas, con muchos sectores. Entonces, estar ahí me ayudó muchísimo para saber cómo hablar, cómo dirigirme a las personas, cómo hablar con representantes políticos muy importantes. A mí me tocó tener reuniones con diputados, con representantes altos de la Universidad de Guadalajara, políticos, etcétera. Y pues para una persona de 24 años, pues sí había personalidades que sí me imponían mucho. Pero gracias a este trabajo pude superar muchos miedos, pude superar muchas cuestiones que a mí me cohibían mucho y poco a poco ir desarrollando un lenguaje político un poquito más profesional y un poco más amplio, por así decirlo. Lo que pasó después, pues es algo muy bonito porque a pesar de que yo tenía personas dentro del gobierno, a mí me llega por mensaje de uno de mis profesores, también del CUSEA, se acercó conmigo y me dijo que había posibilidad de entrar en el gobierno. Fíjense, mis trabajos los he conseguido gracias a los contactos que hice dentro de la universidad, justo en el periodo del servicio social y de prácticas profesionales. Cuando yo estaba en el Canal 44, que también ese empleo salió gracias de una recomendación que hizo al director del canal una de mis maestras, la maestra Angélica Cázares, que actualmente creo que es la coordinadora de la carrera. Ella me recomendó con el director y me dijo, ¿sabes qué? Está este chavo que le gusta investigar, sabe investigar, entrevístalo si quieres y pues puede cubrir la vacante. Así es como yo conseguí pues este empleo con el director del Canal 44. Pero después, trabajando ahí en el canal, me llega la oportunidad de no entrar al gobierno, sino de postularme, porque yo estoy muy orgulloso de que a pesar de que tenía gente conocidos dentro del gobierno, a mí nadie me metió. Yo no entré de dedazo, yo no entré por palancas, ni mucho menos. Yo me enteré que existía una vacante en el gobierno gracias a una de estas personas, gracias a uno de mis profesores, pero él me dijo, ¿sabes qué? Hay una vacante en el gobierno, te puedo contactar con el área de recursos humanos para que hagas tu proceso y pues que te metan a las entrevistas y pues que si tu perfil les parece atractivo, pues que puedas laborar ahí. Y eso hice, me acuerdo que llegué aquí a Tlajomulco. Yo vivo ahí por el Parque Metropolitano y actualmente trabajo acá en el Ayuntamiento de Tlajomulco. Para los que hayan tenido la oportunidad de venir para acá, pues queda más lejos que las plazas outlets. Entonces, pues imagínense el trayecto. Pero yo tenía muchas ganas porque pues era la oportunidad que yo buscaba desde la secundaria, entrar a la administración pública sin ser político. Entonces me acuerdo que llegué aquí al centro administrativo, dejé mis papeles, como al mes me llamaron para la primera entrevista, me hicieron la primera entrevista y pues bueno, sin hacerles el cuento largo, el proceso de contratación, ¿cuánto creen que duró? No duró ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, duró 8 meses. 8 meses duró el proceso de contratación porque yo quise hacerlo de esa forma. Yo no quise que me metieran por palancas, yo no quise que fuera por dedazo. ¿Por qué? Porque yo sabía que si hacía eso ya adquiriría pues responsabilidades que no quería adquirir, cuestiones políticas que yo no me quería meter a la política. Entonces, pasaron 8 meses y se concretó el proceso de contratación. Entré aquí al Ayuntamiento de Tlajomulco y me di cuenta que este proceso de contratación era tan tardado y tan extenso porque el Ayuntamiento de Tlajomulco está certificado en una norma anticorrupción en el proceso de contratación. Al Ayuntamiento de Tlajomulco lo certifican cada año, bueno, cada 3 años lo certifican y cada año lo monitorean en el proceso de contratación y selección de personal.
Entonces es un proceso muy lento que pasa por muchísimos filtros. Yo pasé por muchos filtros, exámenes de psicológicos, exámenes de escritura, porque como mi puesto era administrativo, pues buscaban una persona que supiera utilizar la computadora. Exámenes psicométricos, absolutamente de todo, inclusive de historia. Me hicieron un examen de historia general. Entonces, pues sí fue un proceso muy largo, pero fue muy bonito poder decir que entré al gobierno sin la necesidad de un dedazo. Y esto es a lo que voy con ustedes. A pesar de que los contactos en la universidad son buenísimos, son increíbles y les recomiendo mucho que los tengan, quiero decirles que, que nuestra carrera, Administración Gubernamental y Políticas Públicas, dentro de las administraciones públicas, está bien vista. Créanmelo, de aquí de Tlajomulco hay 5 Gubers, que yo conocía nada más a uno, pero después me fui enterando que había más. Sí hay gente de nuestra carrera trabajando en el sector público y no necesitamos del dedazo para entrar. ¿Por qué? Porque sí hay una oferta para los administradores gubernamentales. Sí nos están buscando, sí somos necesarios para la administración pública porque nosotros tenemos pues conocimientos que actualmente son requeridos en estas administraciones. Ya no buscan tanto al abogado, al de ciencias políticas, no, buscan a alguien que sepa administrar los recursos públicos, que sepa un poco de leyes, que sepa cómo funciona la política y que sepa diseñar estrategias enfocadas al beneficio de la ciudadanía. En Guadalajara hay muchos Gubers también, en el gobierno de Guadalajara. De hecho, hay 2 directores del Ayuntamiento de Guadalajara que son ex-Gubers. En Zapopan, ni se diga, en Tonalá, en El Salto. Hay oferta, claro que hay oferta. Claro que somos buscados, sí nos buscan las administraciones públicas. Y es por eso que yo les digo ahorita que yo sé que a lo mejor puede haber muchos miedos y muchas dudas relacionadas a qué va a pasar cuando egrese. Voy a conseguir trabajo, voy a conseguir un empleo bien remunerado. Y yo les puedo decir que la respuesta es sí. Sí hay posibilidades, sí hay mercado. La cosa es que hay que buscarlo. Hay que meternos a las páginas de los bancos de empleo de las administraciones y literal buscar en qué perfil encajamos, porque sí hay oferta laboral, sí podemos ingresar a los ayuntamientos, sí hay puestos en donde nosotros somos indispensables. Entonces, yo lo que les digo aquí, y que es algo que a mí me hubiera gustado que me lo dijeran, pues que alguien me lo dijera, es que si tu sueño es muy claro y tienes muy claras tus metas, créanme lo que se van a lograr. Mi sueño era entrar en la administración pública sin ser político y lo logré. ¿Me arrepiento de haber estudiado mi carrera? No, no me arrepiento en lo más mínimo. Creo que es una carrera muy bonita, es una carrera que si la sabemos aprovechar y que si sabemos y entendemos la calidad de maestros que hay, créanmelo que nuestro panorama va a cambiar y pues decirles que sí existe una oferta y que si ustedes se proponen trabajar de lo que estudiaron, créanmelo, que si tenemos la meta bien clara, sí lo van a lograr. Yo lo logré, estoy muy contento de haber ingresado a donde actualmente estoy laborando. Muchos de los temas que vi en la licenciatura sí los estoy viendo aquí. Muchos otros conocimientos los adquirí aquí también, pero gracias a que utilicé todas las cuestiones que yo estudié, pues tengo esos conocimientos blandos dentro de la administración, dentro de mi trabajo. Entonces, yo lo que les puedo decir ahorita es que no se rindan nunca, no piensen que lo que están estudiando, lo que están haciendo no va a servir, porque no es así. Créanme lo que sí sirve, créanme
que la Universidad de Guadalajara es una institución increíble, es una institución muy bella. Claro, como cualquier otra universidad, tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus temas, por supuesto. Pero tener la posibilidad de estar en un centro universitario como el CUSEA, créanmelo que muchos estudiantes de muchas partes de México ya la quisieran tener esa oportunidad. Estamos en un centro universitario muy bonito, un centro universitario que actualmente ya es mucho más fácil acceder a él en temas de conectividad, y tenemos maestros que sí valen mucho la pena. Claro que tenemos de todo, por supuesto, hay maestros que son más barcos o maestros que a lo mejor ni se presenten. Eso no pasa tanto en nuestra carrera, pero en otras me han contado. Pero sí hay maestros que están comprometidos, sí hay maestros que tienen vocación y hay maestros que de verdad nos van a poder ayudar a nosotros a encontrar las bases y habilidades que a lo mejor no vemos todavía en nosotros. Ya para cerrar y dejarlo, si yo pudiera regresar el tiempo y hablar con mi yo estudiante de quinto y sexto semestre, le diría que disfrute mucho sus últimos semestres en la universidad, que disfrute mucho su carrera, que no se preocupe tanto por el futuro, porque las cosas llegan y llegan en el tiempo en el que tienen que llegar. Todo, créanme, lo que está puesto. O sea, todo de alguna u otra forma llega. Yo le diría a mi estudiante, a mi yo estudiante de quinto y sexto semestre, justo eso, que disfrute, que viva con mucha alegría sus últimos semestres en la universidad, que sí existe un mercado laboral que me busca, sí existe un mercado laboral abierto para mí, que la vida no es tan compleja como los escenarios catastróficos que nos hacemos nosotros mismos en nuestra cabeza, que muchas veces son cuestiones de autosabotaje, que muchas de esas cosas que nos ponemos en nuestra mente y sobrepensamos no van a pasar, y que hay que enfocarnos en disfrutar, siempre enfocándonos, siempre organizándonos, siempre teniendo pues en mente nuestro sueño. Por algo entraron a la carrera, por algo querían estudiar lo que están estudiando, un sueño. Tener siempre en cuenta ese sueño, tenerlo claro, tenerlo visualizado, y que, pues nada, que disfrutemos nuestros últimos tiempos en la universidad, en la carrera, y que la vida es muy bonita si nos sabemos organizar y si nos sabemos estructurar. Que la vida no es tan catastrófica como nosotros llegamos a imaginar que puede llegar a ser, y que los tiempos, yo no sé si ustedes sean creyentes o no, digamos que para algunos los tiempos de Dios son perfectos, para otros los tiempos del universo son perfectos, los tiempos de la energía son perfectos, tomen lo que ustedes quieran tomar, y que, pues nada, que disfruten muchísimo estos últimos semestres, este último tiempo en la carrera. Sus prácticas profesionales les van a ayudar muchísimo a desarrollar muchas habilidades blandas, y que espero haberles aportado de algo, no sé, y que cualquier cosa que necesiten, estamos aquí a su disposición en el Ayuntamiento de Tlajomulco. Decirles que sé que la Universidad de Guadalajara tiene convenios con, con los gobiernos, y que si se vienen al ayuntamiento de Tlajomulco o a cualquier ayuntamiento de la zona metropolitana de Guadalajara, les va a tocar hacer servicio o prácticas con exgubers, y van a poder ver cómo alguien de su carrera ya está trabajando y está ejerciendo, y pueden ustedes visualizar cómo podría ser también su vida en el servicio público. Y pues nada, les agradezco muchísimo, quedo a sus órdenes, y pues que espero que tengan un muy bonito día y que triunfen en todo lo que, pues por lo que viene, todo lo que viene en camino.
pues muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta? Ahorita hay oportunidad. ¿No? Parece que todavía tenemos el miedo de preguntar. Pero sí, muy amplia tu experiencia a corta edad y como mencionas, estar, pues no te quedaste en a ver qué llega, sino es estar buscando, tocando puertas y pues estar donde tú estás y pues seguirle. Entonces, pues esta experiencia esperemos que a los chicos les sirva y que el transcurso de la universidad les sirva como base, porque prácticamente, o sea, la experiencia y la práctica la van a vivir fuera de. Entonces, pues si no hay una pregunta, pues damos por concluida la sesión y agradeciéndote, Juan Pablo, por compartirnos esta trayectoria. Les agradezco muchísimo y pues quedamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.